Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. La semana pasada, la demanda internacional que presentó Odebrecht ante el CIADI, que es el Tribunal Arbitral Internacional del Banco Mundial, tuvo serias consecuencias políticas. Cayeron por lo menos 2 ministros directamente vinculados a este tema y por supuesto el procurador ad hoc para el caso Lavallato, el señor Jorge Ramírez. Es un tema que está generando una serie de consecuencias políticas y es importante entender qué está detrás, qué aspiraciones tiene Odebrecht, cuál es la posición del Estado, qué posibilidades tiene el Perú de salir airoso de una demanda ante el CIADI. Para resolver algunas de estas dudas nos acompaña a esta hora de la noche el doctor Víctor Quijada, quien es especialista en precisamente arbitrajes internacionales y con quien vamos a resolver algunas de estas dudas. Doctor Quijada, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas noches. El día de ayer, para empezar hablando de esto, el SICRESI, que es este sistema, que es un sistema intersectorial que se encarga de defender al Estado de este tipo de arbitrajes, ha planteado que no va a negociar con Odebrecht Latinvest, que es la firma que presenta el arbitraje, mientras haya mecanismos de presión. Mecanismos de presión. Entendemos que el mecanismo de presión sería esta demanda arbitral. ¿Hace bien el SICRESI y el Estado peruano en no negociar nada con Odebrecht mientras exista esta demanda? Yo creo que los mecanismos de presión no solamente es el tema legal, ¿no? Yo creo que acá hay mecanismos de presión mediático, político, e incluso no solamente legal dentro del arbitraje, sino incluso penal, que tiene que ver con el convenio de colaboración o con un nuevo convenio de colaboración. Ahora, aquí, desde el punto de vista legal, hay dos concepciones, ¿no? La primera es el tema de la demanda arbitral, que dicho sea de paso, ellos tenían que presentarla sí o sí la petición porque se le vencía el plazo. Hay un plazo de 3 años. 3 años. El convenio de Luxemburgo lo que establece, en 2017 se le resuelve, tenía 3 años, que en abril de este año se le vencía. Desde la resolución del contrato de concesión del Gasoducto del Sur, que fue en abril del 17. Del 17. Claro. Por eso es que tenía que presentarse antes de abril del 2020. Así y es lo que han hecho. Es correcto. Entonces está en su derecho. Ahora, evidentemente dentro de lo que ellos han presentado, las 3 pretensiones, dejar sin efecto la resolución, se le indemnice por 1.200 millones de dólares y el pago y reconocimiento de 1.000 millones de dólares por gastos de inversión de infraestructura. En mi opinión, las 2 primeras no irían porque ahí hay toda una doctrina de las manos limpias. Hay jurisprudencia que los tribunales internacionales no avalan contratos de la corrupción, pero sí queda pendiente el tema del reconocimiento del gasto de infraestructura, que si es que el Estado no le reconocería los tubos que más o menos es una inversión de 1.000 millones de dólares, que si dicho sea paso al Estado le cuesta mantenerlo. Así es dinero en infraestructura que no sé si será realmente de Odebrecht, pero sí se sabe de que son de los proveedores, de los terceros, de los intermediarios, de los subcontratistas que realmente han invertido ese dinero. Entonces yo creo que la discusión gira en torno a esto, el reconocimiento de este gasto en infraestructura, que en el fondo es pago para proveedores. Y ahí yo creo que el rol del Estado es asegurar que este pago vaya a estos perjudicados, que son al fin y al cabo los terceros. Y para llegar a eso, hay 2 formas, en mi opinión. La primera es a raíz del arbitraje, que dentro del arbitraje también hay una etapa de conciliación y negociación. Y la que se ha agotado y la que ha sido materia de escándalo, que ha sido el famoso trato directo. Que es un mecanismo previo que se tenía que agotar para llegar al arbitraje. Ahora, ¿está mal acercarse y tener este trato directo con la otra parte, que fue lo que hizo el señor Liu, el señor Ramírez, probablemente incluso para prevenir que se presente esta demanda? ¿Hizo bien el Estado, los funcionarios públicos en buscar ese acercamiento? Es legal, era necesario hacerlo. El problema yo creo que es el hecho de que, digamos, un ex procurador promueva estas reuniones. Sí, ya el mismo presidente lo han precisado el día de hoy, que él no tenía conocimiento de esta situación, que él promueva reuniones sin tener esa facultad para hacerlo, porque justamente tú lo has mencionado al inicio de la entrevista. ¿Quién tenía que promover esto? Es el SICRESI. No un ex procurador, que es el abogado del Estado, no abogado de la empresa. Entonces, yo creo que a raíz de esa ingenuidad, que ha sido una equivocación, que le costó el puesto, y que dicho sea de paso, yo sé que lo hizo de la mejor voluntad, porque justamente el tiempo se vence, y se tenía que realizar los buenos oficios y la forma más directa y eficiente y horizontal para tratar de llegar a un acuerdo con Odebrecht que de alguna manera le permita llegar a un punto medio entre la nueva información que tendría que brindar y y recupere su inversión. O sea, el problema fue un problema de forma, digamos. Un tema de forma. Y de falta de transparencia, en todo caso, ¿no? Porque si uno dice, me voy a reunir, es legítimo que discutamos,
podemos trabajar para prevenir una demanda internacional, no habría nada de malo, ¿no? Yo no sé si falta de transparencia, yo le diría que ha sido un miedo, ¿no? Este es un gobierno que ha cometido algunos errores, torpezas, es timorato cuando habla de Odebrecht. Yo creo que no sé si transparente, porque hay que recordar que hay documentos que de ahí se hicieron públicos, ¿no? Pero yo creo de que más que falta de transparencia es una situación de miedo, de temerosidad, de querer salir rápido de una piedra caliente que dicho sea paso, el ex procurador promovió con el ministro de Energía y Minas de aquel entonces y la ministra de Justicia. Esa no es la forma. Entonces, la forma es lo que recién está haciendo hoy el Estado, que es tiene el SICRESI, que es un órgano que está presidido por la ministra de Economía y Finanzas. Era la forma de un abogado debe pedir vía notarial la solicitud de conciliación de reunión y recién a partir de ahí entablar negociación. Y, sin embargo, digamos, se han dado un aspa de molino y han empezado por lo que debería haber sido la última ratio, que debe haber sido la presentación de la demanda arbitral. Entonces yo creo que acá el fondo es discutir si se le paga o no se le paga. Ahora el tema es cuándo y cómo se le paga, ¿no? Tienes la vía del arbitraje, que sí es un mecanismo de presión técnico, político y mediático, en mi opinión, que dicho sea de paso también es capitalizado por cierto sector y lo ve como una debilidad y una falencia del gobierno para atacarlo, ¿no? Y de alguna manera deslegitimar todo el trabajo del equipo de Lavajato, lo cual en mi opinión no debe ir. Y la otra es que se negocie un nuevo convenio de colaboración eficaz, ¿no? Entonces hay dos protagonistas. El famoso SICRESI, al que ya existe, al convenio que ya existe. O sea, uno más sería, ¿no? O sea, sería el SICRESI y el otro es el Ministerio Público. Porque hay que recordar que el Ministerio Público tiene facultades autónomas para poder llegar a acuerdos, porque los convenios de colaboración eficaz son regulados en el Código Procesal Penal y quien es el titular de esa acción es el Ministerio Público. Por ese lado, o sea, a raíz de esto podría llegarse, digamos, a una nueva contribución de información a cambio de un reconocimiento de su inversión, ¿no? Y la otra es en el arbitraje, que se va a solucionar de todas maneras vía conciliación o vía en el fondo del tribunal arbitral, que cuando se pronuncie, que se pronunciará sobre el fondo, de hecho que tiene que reconocer la inversión, pero esto va a durar de 4 hasta 10 años. O sea, ¿no? ¿podría Odebrecht retirar esta demanda? Por supuesto. Pero evidentemente no lo va a hacer si es que no hay conversaciones, ¿no? Y precisamente lo que está haciendo el SICRESI hoy en día es decir, no voy a negociar, no voy a hacer ninguna conversación hasta que tú retires esta demanda. ¿Esta posición es realmente factible, razonable? En mi opinión no es razonable, ¿no? Yo creo que es una opinión un poco intransigente, un poco autoritaria. Creo de que aquí se debe velar los intereses del Estado. Es peor tener un fallo que le pague, que le reconozca $1.000 millones y una indemnización que se va a generar a raíz de los intereses que se van a generar por no pagarle justamente su infraestructura que está botada, casi más de 3 años, y aparte de las indemnizaciones que se pueden venir de los otros subcontratistas formales que están reconocidos, que irrogaría más perjuicio económico en contra del Estado que solucionar el problema ahora. Ahora, yo creo de que esa actitud del SICRESI no va, pero yo creo que Odebrecht tiene todavía una carta bajo la manga, que es negociar directamente con el Ministerio Público a través de un convenio de colaboración eficaz, que dicho sea de paso, Vela y Pérez podrían tomar esa titularidad para llegar a un acuerdo y que a la vez dentro de ese convenio se establezca el desistimiento. Como de hecho se ha hecho con la empresa Graña y Montero, ¿no? Efectivamente. En una conversación con el Ministerio Público se desistió en la demanda. Es correcto. Ahora, es la misma estrategia, digamos, podría ser, ¿no? Ajá. Ahora, desde tu punto de vista, la razón por la que Odebrecht presenta esta demanda es para ejercer un mecanismo de presión realmente o aspira a llegar hasta el final con ese arbitraje. ¿Cuál sería tu lectura? Yo creo que es su derecho, ¿no? Más allá de que no, se lo veo como un mecanismo de presión en el sentido de que ellos son empresa y a ellos lo que les importa es recuperar su inversión o ganar dinero. En este caso no están de acuerdo a todos los problemas de corrupción que tiene y estrategia que viene desarrollando en Brasil, en Ecuador, principalmente, que va casi paralelo a lo de Perú, y a los otros 10 países que están inmiscuidos en problemas judiciales y en quiebra en Estados Unidos. Yo creo que es un mecanismo sí de presión, pero desde el punto de vista económico de ellos, porque a ellos no les interesa llegar al poder, a ellos no les interesa recuperar la inversión que han hecho, supongo. Exactamente, es lo que quieren revisar, y no sé si tanto como recuperar o pagar o cumplir a sus proveedores, que dichos proveedores son bancos internacionales, entonces ahí hay compromisos, y en el Perú, bajo la economía social de mercado que tenemos y las reglas internacionales que tenemos que cumplir, yo creo que Perú no puede patear el tablero. Yo creo que ese pronunciamiento, si bien es cierto, es la muestra de un Estado en el sentido de que sí, pues tiene que hacer respetar sus derechos, pero también yo creo que debe primar la mesura, la razón
Y yo creo de que de todas maneras tiene que llegarse a un acercamiento con la empresa para ver esta situación. Ahora, una alternativa, ya no sé qué tan factible a estas alturas es que el Estado venda esa concesión para que otro operador la continúe con el proyecto y asuma los gastos de la inversión ya hecha hasta la fecha y que eso sea recibido por la empresa Odebrecht. ¿Es un escenario realizable la venta de esta concesión? Yo creo que esa es la tercera vía, ¿no? Pero yo creo que antes van a tener que agotar los mecanismos, o bien, si es que se existe el arbitraje, o sea, aplicar la técnica de Graña y Montero, y la otra sería que se vuelva a licitar, y no es tanto porque el Estado debe ordenar a la nueva empresa que podría ganar la buena pro, el contrato, le reconozca, es el derecho que tiene el Odebrecht, ¿no? El consorcio, ¿no? Porque es Enagás, Graña y Montero y Odebrecht, son los tres que tendrían que de alguna manera recuperar ese dinero. Y entonces, ¿por qué? Porque ya hay dinero, o sea, el Estado licita el proyecto, o sea, licita la concesión, pero el Estado no es propietario de esos tubos, no es propietario de esa maquinaria, de esa mano de obra que se ha utilizado. Entonces, esos activos de todas maneras se tendrían que reconocer por parte de la empresa, porque la empresa al momento de asumir la concesión por 30 hasta 60 años según la ley, exacto, y ese dinero no va a ir al Estado, porque ese dinero no es del Estado, sino o sea, de Odebrecht y sus proveedores. Exacto, del consorcio y sus proveedores. Entonces, por ahí yo creo que esa sería la tercera opción, que me parece razonable y justa, porque acá lo que se trata de buscar es un equilibrio, un punto medio, y digamos reconocer los derechos. Nosotros ya hemos salido hace mucho tiempo de los tiempos de la expropiación, de los tiempos de los falsos nacionalismos. Yo creo que al contrario, lo que acá se tiene que hacer es cuanto antes promulgar un proyecto que es clave para el Perú, que es clave para Sudamérica, porque la energía, esa energía, se habla que acá en 50 años ya no se va a utilizar, que va a ser sustituida los combustibles fósiles por los combustibles orgánicos. Entonces, cuanto más tarde nosotros nos demoremos, más tenemos menos tiempo para poder ganar el dinero que deberíamos. Ahora, volviendo a la demanda, asumimos que no se retira la demanda, que continúa el arbitraje por los próximos años. ¿Qué tan fuerte o qué tan sólida es la posición del Perú para salir bien parado de este arbitraje? De acuerdo a la doctrina internacional, el Estado no debe tenerle miedo a recurrir a los arbitrajes internacionales. Uno, porque la estadística está a favor del Perú. De 17 arbitrajes a nivel, en toda la historia, hemos ganado 14. La segunda, que existe la doctrina de las manos limpias, lo cual los tribunales arbitrales no avalan contratos que derivan de la corrupción. Dicho sea de paso, ahí hay un acuerdo de responsabilidad que asumió Odebrecht, privado. También existe elementos de comisión de otros procesos que ya el mismo convenio de colaboración dice que se puede utilizar. Y también tenemos ahí la situación de que este convenio, o sea, puede incluso ampliarse, ¿no?, respecto a los temas de culpabilidad, ¿no? Ahora, existe la cláusula anticorrupción que puede, si bien es cierto, no se aplicó, pero puede servir como base para la defensa. Y además existe la jurisprudencia internacional de contratos de los tiempos de Rusia, cuando era Unión Soviética, varios similares que ha habido contratos de corrupción. Entonces, el Tribunal Arbitral no declara fundada. Pero sí yo creo, respecto al tema de la inversión en su infraestructura, ahí sí yo creo que el Perú va a ser forzado, yo creo, por el tribunal de alguna manera, y de igual manera Odebrecht, a una conciliación que se llama acuerdo total. Dentro del arbitraje internacional se llama llegar a un acuerdo. Entonces, y es más, no solamente porque eso. no es blanco y negro, no es que Perú va a tener que pagar los 1.200 millones. No. Por lo general se llega a una solución intermedia. Exacto, eso es lo que ha sucedido en la jurisprudencia. Eso es lo que ha ocurrido en la jurisprudencia. Entonces, aquí yo creo que acá hay una situación que debe ser revisable por el Estado, porque es peor, digamos, dilatar una situación que después le va a terminar costando más al Perú, y no solo desde el punto de vista económico, del punto de vista de su interés nacional, sino también desde el punto de vista de la energía, de que acá hay un tema de presa que se tiene que promover, ¿no? Sobre lo que mencionaste respecto de la posición de las manos limpias, que además lo que quieres decir es que si se prueba, porque hasta ahora no se ha concluido judicialmente, que hubo efectivamente corrupción en el origen de este contrato de concesión, entonces el consorcio Odebrecht no puede ganar este arbitraje. Es correcto, y además hay que tener en cuenta que nada tienen que ver los procesos penales y la carpeta fiscal donde se está investigando el caso gasoducto, que aún todavía hay mucho por investigar, con el criterio propio que tiene el tribunal. El tribunal arbitral tiene autonomía para poder actuar las pericias, para poder recabar los documentos de la Fiscalía, de la Contraloría, porque la Contraloría tiene informes, ¿no?, sobre esto, y llegar a su propia conclusión. O sea, no necesita todavía una sentencia penal o una sentencia en el Foro Judicial peruano. Es totalmente independiente. Es autónomo. ¿Está adscrito al Banco Mundial? Por supuesto, el CIADI es la Corte Arbitral del Banco Mundial, ¿no? El Banco Mundial es el organismo, pues, que hace préstamos internacionales, claro. Y como los contratos públicos tienen dos dimensiones, ¿no?
los contratos que se rigen bajo la ley de contrataciones, que son recursos propios, y los arbitrajes se ven en el Perú. Ahí estamos los famosos árbitros de Odebrecht, ¿no? Un caso sonado. Y por el otro lado, los contratos de asociación pública privada y concesiones, que son llamados contratos de inversión, cuyo fuero es el internacional. Y ahí tenemos al CIADI, que es el órgano dirimente de la Corte Arbitral que resuelve estas situaciones. Ahora, el Perú, felizmente, para los intereses nacionales siempre ha ido bien. Pero acá yo creo que la situación del fondo es ver cómo se le va a reconocer y cuándo, ¿no? Yo no sé si eso será la vía arbitral, como nosotros discutíamos, o debería corresponder la estrategia de una nueva licitación, o bien a raíz de un nuevo convenio de colaboración eficaz, que de una manera puede ser que esta sea una estrategia mediática, técnica, legal y hasta política de Odebrecht para llegar a eso, ¿no? Porque al fin y al cabo, quien pareciera que hasta el momento tiene el poder es Odebrecht, ¿no? Porque Odebrecht, cuando decide... Hace falta ver, la semana pasada se tumbaron a una parte del generó gabinete, ¿no? una crisis en el gobierno, y a pesar que el presidente diga que no ha habido, es evidente que sí existió, ¿no? Es material. Entonces yo creo que acá hay un tema de que Odebrecht, digamos, tiene al fin y al cabo el poder suficiente, y el Estado no va a poder avanzar con las investigaciones ni encerrar a todos los que son corruptos o contienen investigaciones por corrupción, que son casi todos los gobiernos últimos después de Fujimori, si es que Odebrecht no contribuye. Entonces acá no se puede patear el tablero ni el Estado ni Odebrecht. Yo creo que de todas maneras se va a tener que llegar a una conciliación. Sin embargo, el ministro Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, dice que no se negocia con corruptos, ¿no? Entonces, él parece que no tiene esta posición, él lo ve más blanco y negro, ¿no? Y la verdad que preocupa, porque de hecho el Estado ya está negociando con Odebrecht hace tiempo. Tenemos un acuerdo de colaboración entre la justicia y la empresa, ¿no? O sea que pareciera estar negando la realidad. Yo creo de que él habla en título propio del gobierno, ¿no? Porque hay que recordar que quien llevó las negociaciones es el Ministerio Público, y este es el sistema de justicia. Y el poder, general, el sistema de justicia es un poder independiente del Ejecutivo, ¿no? Yo creo que las palabras del Premier son válidas en el sentido de que él representa el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia representa a los procuradores. Más bien yo creo de que aquí ellos, como sector ejecutivo, deben rediseñar su estrategia, y eso es lo que yo siempre he venido mencionando en medios, porque si tú ves el trabajo de Vela, o sea, ves el trabajo de Concepción Carhuancho, de Vela, de Domingo Pérez y entre otros que están ahí, ves trabajo, ¿no? Ves que hay expresidentes, uno por extraditar, uno que se suicidó, uno que está con impedimento de salir del país, etcétera, ¿no? Ves uno que está en la cárcel, no sé. Pero si uno ve por el lado de, digamos, de lo que corresponde, el caso de Lavajato, ves por el lado del Ejecutivo, ves a la Procuraduría, no ves nada. Lo único que se ha conseguido es un pago menor de reparación civil que se va a pagar en 15 años. Entonces yo creo de que aquí hay un tema de falta de comunicación, falta de coordinación entre ellos, porque incluso paran cometiendo errores a nivel de cuando salen a declarar en la prensa, y falta, digamos, un criterio, una unidad de criterio de estrategia que le permita llegar a buenas negociaciones o a buenos resultados si es que se decide proceder con el arbitraje, ¿no? Que le permita resguardar los intereses nacionales sin perder la dignidad. Entonces yo creo que, si bien es cierto, el Premier tiene la razón en mencionar ello, pero yo creo que, si bien es cierto, no se negocia, porque al fin y al cabo el procurador no puede negociar, que es lo que intentó hacer Ramírez, yo creo de que sí debe promover un mecanismo a través del procurador Soria, que es el actual, que ha asumido este cargo nacional, de poder tener un acercamiento conjuntamente con el Ministerio Público y el Poder Judicial a llegar, pues, a un nuevo convenio de colaboración o una nueva negociación. Bueno, y además esa es una de las posibilidades, pero hay otras, como bien has mencionado. Correcto, el reto es grande, esperemos que estén a la altura nuestras autoridades. Víctor, muchas gracias por tu tiempo, ha sido muy claro. Víctor Quijada, especialista en arbitrajes internacionales, analizando el complejo arbitraje que tiene el Estado peruano ante el CIADI con la empresa Odebrecht Latinvest, con motivo de la cancelación del contrato del gasoducto sur peruano. Este es un tema en desarrollo, vamos a seguir con más información en los próximos días. Puede usted también seguir las actualizaciones a toda hora en nuestra página web y todo el análisis a profundidad en nuestra edición impresa. Con permiso.